El viento nocturno arrastraba cenizas entre los álamos desnudos del valle, y Pancho Villa sabía que esas cenizas no venían de ninguna fogata de campamento. Conocía bien ese olor acre que se pegaba a la garganta y quemaba los ojos. Lo había respirado después de cada pueblo que su tropa había protegido o de cada injusticia que había combatido. Bienvenidos a Sombreros y Fusiles, dinos en los comentarios desde dónde nos estás siguiendo. Esta vez el humo venía del rancho de los Martínez, una familia mexicana que había logrado lo imposible, cultivar maíz en tierra que los propios apaches respetaban como sagrada. Habían vivido en paz durante 5 años, comerciando con blancos, mexicanos e indios por igual. Hasta anoche. Villa espoleó su caballo negro hacia el origen del humo. No era su problema, se repetía mientras cabalgaba, pero algo en su estómago se retorcía cada vez que recordaba la risa de los niños Martínez cuando los había visto en el pueblo la semana pasada. Los restos del rancho aparecieron entre la bruma matutina como dientes rotos. Vigas carbonizadas, corrales destruidos, y en el centro del desastre, una carreta volcada con 3 cuerpos que Villa prefirió no mirar de cerca. Pero había algo más. Huellas frescas de al menos 20 caballos dirigiéndose hacia el norte, hacia territorio comanche. Villa había vivido en la frontera lo suficiente para leer las señales. Esto no había sido obra de indios. Los comanches no mataban ganado por deporte, ni quemaban graneros llenos de maíz que podían usar. Esto tenía el sello de hombres blancos queriendo que pareciera un ataque indio. Siguió el rastro durante 3 horas hasta llegar a un campamento oculto entre rocas rojas. Desde una loma pudo ver a los culpables, 12 hombres con uniformes de la compañía ferroviaria, rifles Henry relucientes y demasiado whisky entre las alforjas. El líder era un tipo corpulento con barba rubia que Villa reconoció inmediatamente, ya que el carnicero Donovan, el mismo que había estado presionando a todos los pequeños propietarios para que vendieran sus tierras al ferrocarril. Pero lo que hizo que Villa sintiera hielo en las venas fue ver a una niña mexicana de no más de 10 años atada cerca de las brasas de su fogata. Era María, la hija menor de los Martínez. Estaba viva, pero sus ojos tenían esa mirada vacía de quien ha visto demasiado horror. Villa contó las probabilidades. 12 contra 1. Terreno abierto. Sin posibilidad de sorpresa. Pero mientras observaba a esos hombres riendo y bebiendo mientras una niña lloraba en silencio, recordó lo que siempre había aprendido: la injusticia no espera. Esperó hasta el mediodía, cuando el whisky ya había hecho su trabajo y la mitad de los hombres dormitaban bajo el sol. Bajó de la loma caminando lentamente, las manos colgando a los lados, cerca pero no sobre sus pistolas. Donovan, gritó cuando estuvo a 50 metros. Parece que se te olvidó algo en el rancho de los Martínez. Los hombres despiertos se pusieron en pie de un salto, alcanzando sus armas. Donovan escupió una maldición y se irguió, su mano derecha acariciando la culata de su pistola. Pancho Villa, gruñó Donovan. Debí imaginar que andarías husmeando. ¿Vienes por la recompensa? No hay recompensa por una niña, respondió Villa sin dejar de caminar. Pero sí hay consecuencias por lo que le hicieron a su familia. Donovan rió, pero era una risa nerviosa. Conocía la reputación de Villa. Había visto al líder revolucionario sacar sus pistolas, había escuchado las historias de hombres muertos antes de siquiera tocar sus fundas. Esa familia estaba en tierra del ferrocarril, dijo Donovan. Se les advirtió que se fueran. Los papeles que yo vi decían otra cosa, mintió Villa con facilidad. Y aunque fuera cierto, matar niños no estaba en ningún contrato. Uno de los hombres de Donovan, un tipo flaco con cicatrices de viruela, se movió hacia un lado tratando de flanquear a Villa. ¿Era un error? Villa había peleado en muchas batallas, había enfrentado ejércitos y sabía exactamente dónde estaba cada hombre sin siquiera mirarlos. Dile a tu perro que se quede quieto, Donovan, advirtió Villa. O esto se va a poner muy feo, muy rápido.
La tensión se extendió como melaza espesa. Villa podía sentir el sudor corriendo por la espalda de varios hombres, podía oír el sonido áspero de respiraciones aceleradas. María había dejado de llorar y lo miraba con una mezcla de esperanza y terror. «Suelta a la niña», dijo Villa, y su voz tenía esa calma peligrosa que aprendió en cientos de combates. «Montala en mi caballo y déjala ir. Después, tú y yo podemos discutir los detalles del negocio». «¿Qué negocio?», preguntó Donovan, aunque ya sabía la respuesta. «El negocio de que vas a pagar por lo que hiciste». Fue entonces cuando Villa notó algo que cambió todo. Entre los caballos atados había uno que reconoció, un Mustang pinto con una marca en forma de herradura en el flanco derecho. Era el caballo de Águila Dorada, el jefe de guerra de la banda comanche más feroz de todo el territorio. El rostro de Donovan perdió color. También había reconocido la montura. «Lo encontramos», balbuceó. «El indio estaba muerto cuando llegamos». Villa sintió que se le helaba la sangre. Águila Dorada no era cualquier comanche. Era el hijo del gran jefe Toro Blanco, el mismo que había mantenido la paz con los colonos durante los últimos 3 años. Si estaba muerto, y especialmente si había muerto a manos de hombres blancos, las consecuencias serían catastróficas. «¿Dónde está el cuerpo?», preguntó Villa. Donovan señaló hacia un barranco cercano. Villa podía ver los buitres volando en círculos, esperando su turno. «Era solo un indio», dijo uno de los hombres. «¿Qué importa?». Villa cerró los ojos un momento. Estos imbéciles no tenían idea de lo que habían hecho. Águila Dorada no solo era un jefe de guerra, era también el principal negociador de paz entre su tribu y los asentamientos blancos. Su muerte significaría guerra total. «Ese, solo un indio», dijo Villa, «vale más vivo que todos ustedes juntos. Y muerto, vale la vida de cada hombre, mujer y niño en 100 millas a la redonda». La comprensión lenta del desastre comenzó a aparecer en los rostros de algunos hombres. Los más inteligentes ya estaban calculando que tan lejos podrían llegar antes de que los comanches descubrieran lo sucedido. «No lo matamos nosotros», protestó Donovan. «Lo encontramos así. Tenía una flecha apache en el pecho». Villa procesó la información. Una flecha apache en territorio comanche. Eso significaba que las dos tribus estaban peleando entre ellas, lo cual era casi peor. Si los comanches creían que los apaches habían matado a Águila Dorada, se vengarían. Los apaches responderían. Y en medio de esa guerra, los colonos morirían como moscas. «Escúchenme bien», dijo Villa, su voz cortando el aire como un látigo. «Van a soltar a la niña ahora mismo. Van a montarse en sus caballos y van a salir de este territorio. Y van a rezar para que los comanches no los encuentren antes de llegar a El Paso». «¿Y tú qué vas a hacer?», preguntó Donovan. Villa miró hacia el barranco donde esperaba el cuerpo de Águila Dorada. Lo que tenía que hacer era probablemente suicida, pero era la única manera de evitar un baño de sangre. «Voy a llevar el cuerpo de vuelta a su padre», dijo. «Y voy a explicar lo que realmente pasó». La risa de Donovan fue áspera. «Los comanches te van a matar antes de que puedas abrir la boca». «Tal vez», admitió Villa. «Pero prefiero morir intentando evitar una guerra que vivir sabiendo que no hice nada para pararla». Uno de los hombres de Donovan, un muchacho que no podía tener más de 18 años, bajó su rifle. «Jefe, tal vez deberíamos escucharlo. Mi hermana vive en Piedras Blancas. ¿Si hay guerra?». «Cállate», rugió Donovan. Pero Villa pudo ver la duda creciendo como una grieta en su autoridad. «El muchacho tiene razón», dijo Villa. «Ustedes pueden escapar. Pero sus familias, sus amigos, todos los que viven en los pueblos fronterizos van a pagar por lo que hicieron aquí». María eligió ese momento para hablar por primera vez. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. «Mi papá decía que el señor Águila Dorada era un buen hombre,
dijo en inglés quebrado. Venía a comprar maíz para su gente. Traía regalos para nosotros los niños. El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. Varios de los hombres intercambiaron miradas incómodas. Por primera vez se daban cuenta de que habían destruido algo más que una familia, habían roto un puente de paz que había tomado años construir. Villa aprovechó el momento. Se acercó lentamente a María y cortó las cuerdas que la ataban. La niña se aferró a su pierna, temblando. Donovan, dijo Villa sin dejar de mirar a los otros hombres, esto es más grande que tú y que yo. Más grande que el ferrocarril y sus intereses. Si no hacemos algo ahora, en una semana esta frontera va a estar bañada en sangre. ¿Qué propones?, preguntó Donovan, aunque su voz había perdido toda su bravuconería anterior. ¿Ustedes se van? Ahora. Toman sus caballos y desaparecen. El caballo de Águila Dorada se queda conmigo. Yo llevo el cuerpo a los comanches y les explico que encontré a su hijo muerto, asesinado por apaches. Los comanches no te van a creer. Tal vez no. Pero tengo que intentarlo. El joven que había hablado antes se adelantó. Señor Villa, yo voy con usted. Donovan lo fulminó con la mirada. Tommy, si vas con él, no vuelvas. El muchacho, Tommy, lo miró directamente. Jefe, mi hermana pequeña tiene la misma edad que esta niña. No puedo irme a casa sabiendo que tal vez la va a matar mi culpa. Otros dos hombres se movieron para ponerse junto a Tommy. La autoridad de Donovan se desmoronaba como arena seca. Muy bien, gruñó finalmente. Hagan lo que quieran. Pero yo no voy a quedarme aquí para que me corten el cuero cabelludo. Villa cargó el cuerpo de Águila Dorada en el caballo pinto, notando las heridas que contaban la historia real. 3 flechas apaches en el pecho, pero también marcas de lucha, sangre bajo las uñas. El jefe comanche había peleado antes de morir. Mientras preparaba el cuerpo para el viaje, María se acercó tímidamente. Señor, dijo en español, Águila Dorada vino a nuestro rancho hace 3 días. Estaba herido. Mi mamá le curó las heridas. Él dijo que había problemas con los apaches, que algunos querían guerra otra vez. Villa procesó esta información. Si Águila Dorada había estado en el rancho de los Martínez, los comanches sabrían dónde buscar cuando encontraran su rastro. ¿Y cuando llegaran y vieran la destrucción? Tommy, llamó Villa. Tú y los otros van a llevar a María al pueblo. Van a contar exactamente lo que pasó aquí. Van a decir que Donovan y su gente mataron a la familia Martínez para robar sus tierras. ¿Y usted? Villa montó su caballo, con el cuerpo de Águila Dorada atado al pinto. Voy a hacer lo más arriesgado de mi vida. Voy a entrar al campamento comanche con el cuerpo de su jefe de guerra. El viaje hasta el territorio comanche tomó 2 horas de cabalgata dura. Villa llegó cuando la luna estaba alta, anunciando su presencia con el grito tradicional de tregua. Los vigías lo rodearon inmediatamente, pero el collar de garras que llevaba bajo la camisa, regalo de Águila Dorada años atrás, hizo que bajaran las armas. El jefe de esta banda apache era Cuervo Negro, un hombre mayor con más cicatrices que piel lisa. Villa lo conocía de reputación, inteligente, feroz, pero también pragmático. Pancho Villa, dijo Cuervo Negro en inglés perfecto. ¿Vienes con noticias de muerte? Vengo con noticias de guerra innecesaria, respondió Villa. Y tal vez con la manera de evitarla. Le contó toda la historia a Cuervo Negro, la muerte de Águila Dorada, el ataque al rancho, los planes de Donovan. El jefe apache escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros revelando nada. Cuando Villa terminó, Cuervo Negro se quedó callado largo tiempo. Finalmente habló. 3 de mis guerreros no regresaron de cacería ayer. Encontramos sus cuerpos esta mañana. Flechas comanches en sus corazones. Villa sintió que se le caía el estómago. ¿Dónde los encontraron? Cerca del rancho que describes.
Creímos que los comanches habían atacado el rancho y matado a nuestros guerreros por estar cerca. Las piezas del rompecabezas se acomodaron en la mente de Villa. Donovan y su gente no solo habían matado a la familia Martínez. Habían encontrado a los guerreros apaches y comanches peleando, y habían matado a los sobrevivientes para que pareciera que cada tribu había aniquilado a la otra. Cuervo Negro, dijo Villa urgentemente, han sido engañados. Los hombres blancos mataron a sus guerreros y al jefe comanche. ¿Quieren que ustedes se maten entre sí? Los ojos del viejo jefe se endurecieron. ¿Tienes pruebas? Villa describió las inconsistencias que había notado, las heridas, la falta del caballo, el timing perfecto del ataque al rancho. Cuervo Negro asintió lentamente. Es posible, admitió. Pero mis guerreros están sedientos de venganza. Necesitan sangre comanche. Tal sangre, dijo Villa. Pero que sea la sangre correcta. Los hombres que realmente mataron a sus hermanos. Cuervo Negro consideró esto. ¿Qué propones? Villa le habló del plan de reunirse en el Valle del Eco, un terreno neutral, donde comanches y apaches podrían dialogar y verificar la verdad. El sol comenzaba a salir y cada minuto que pasaba era crucial. Al amanecer, Villa cabalgaba de vuelta al Valle del Eco con un mensaje de aceptación. Tanto comanches como apaches se reunirían al mediodía. Sería la primera vez en décadas que las dos tribus se sentarían a hablar en lugar de pelear. El Valle del Eco era un anfiteatro natural rodeado de rocas rojas que amplificaban cualquier sonido. Cuando Villa llegó, Caballo Veloz ya estaba ahí con una docena de guerreros comanches. Los apaches aparecieron desde la dirección opuesta, liderados por Cuervo Negro. La tensión era palpable. Villa podía ver manos acercándose a armas, ojos que evaluaban amenazas, músculos que se preparaban para violencia. Un movimiento en falso y el valle se convertiría en matadero. Hablen, dijo Villa, posicionándose entre ambos grupos. Díganle al otro lo que encontraron ayer. Caballo Veloz describió el descubrimiento del cuerpo de su hermano Águila Dorada. Cuervo Negro siguió con la historia de sus guerreros muertos. Mientras hablaban, Villa vio la comprensión creciendo en ambos bandos. Las flechas en mi hermano, dijo Caballo Veloz, eran viejas. Puntas de hierro, no las nuevas de acero que hacemos ahora. Las flechas en mis guerreros también, admitió Cuervo Negro. Como las que se encuentran en los campos de batalla antiguos. Villa asintió. Alguien recogió flechas viejas de ambas tribus y las usó para hacer parecer que se habían matado entre ustedes. El momento de comprensión fue casi tangible. La rabia en los rostros de los guerreros se transformó lentamente en la furia fría de hombres que se dan cuenta de que han sido manipulados. ¿Quién haría esto?, preguntó un joven apache. Los hombres del ferrocarril, respondió Villa. Necesitan que ustedes se debiliten o se vayan para poder construir sus rieles a través de sus territorios. Cuervo Negro y Caballo Veloz se miraron directamente por primera vez. Villa pudo ver el reconocimiento mutuo de dos líderes que entendían la política de poder. ¿Qué propones, Villa?, preguntó Cuervo Negro. Justicia, respondió Caballo Veloz. Para nuestros hermanos muertos y para la familia que también murió. Villa sonrió. Era la primera vez en horas que sintió que tal vez lo lograrían. Donovan y su gente están escondidos en las colinas del sur, dijo Villa. Probablemente creyendo que ya empezó la guerra entre ustedes. Entonces démosles lo que esperan, dijo Cuervo Negro con una sonrisa feroz. Una guerra. Pero no la que planearon. La alianza que se forjó esa mañana en el Valle del Eco fue legendaria. Comanches y apaches, enemigos por generaciones, cabalgando juntos hacia un objetivo común. Villa los guió, sintiendo el peso de la historia en sus hombros. Encontraron a Donovan y sus hombres exactamente donde Villa había predicho. Estaban celebrando, convencidos de que su plan había funcionado.
La botella de whisky pasaba de mano en mano mientras contaban el dinero que recibirían del ferrocarril por limpiar la zona. La primera flecha se clavó en el tronco del árbol junto a Donovan. La segunda atravesó su sombrero. Para la tercera, ya estaba corriendo. No fue una batalla. Fue justicia. Rápida, eficiente y final. Cuando terminó, Caballo Veloz y Cuervo Negro se estrecharon las manos sobre los cuerpos de los hombres que habían tratado de destruir la paz. Esto no resuelve todo entre nuestros pueblos, dijo Cuervo Negro. Pero es un comienzo. Mi hermano estaría orgulloso, respondió Caballo Veloz. Murió tratando de proteger la paz, y su muerte finalmente la trajo. Villa se alejó mientras las dos tribus comenzaban a planear el futuro. Su trabajo había terminado. Había evitado una guerra y había traído justicia para los inocentes. Meses después, cuando los reporteros preguntaban por qué el territorio estaba tan pacífico, por qué las tribus parecían cooperar de manera sin precedentes, los oficiales del fuerte no tenían explicación. Los registros oficiales hablaban de una resolución natural de conflictos tribales. Pero en las fogatas de ambas tribus, se contaba la historia del líder revolucionario que había arriesgado todo para unir enemigos contra una amenaza común. Villa se volvió leyenda, el cuento de cómo la verdad y la justicia habían vencido a la manipulación y la codicia. Villa nunca supo que se había convertido en leyenda. Para entonces ya estaba lejos, siguiendo otros senderos, enfrentando otros problemas. Pero en su alforja llevaba algo nuevo, la pluma de águila que Caballo Veloz le había dado, símbolo de que un hombre blanco había ganado el respeto eterno de dos pueblos guerreros. Y en los pueblos fronterizos, las familias dormían en paz sabiendo que los rifles estaban guardados y que los niños podían jugar sin miedo al sonido de cascos de guerra en el horizonte. Si llegaste hasta acá y querés seguir descubriendo estas historias perdidas del viejo oeste, suscríbete al canal de Sombreros y Fusiles.